Nos hace grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos nuevamente, Pastor. Bienvenido, Pastor Juan Millán. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Le da una bienvenida, Raúl Medina. Estamos conversando acerca de un tema bastante interesante, por decirlo de una manera, el costo del descanso. Y hemos entrado a estudiar y a mirar y a leer la historia de David, ese momento tan triste de su vida. Y ahora vamos a ver lo que es un llamado de atención que se le hace a David, un hecho que de alguna manera ocurrió bastante tiempo, voy a decir bastante tiempo después de que ocurrió lo que conversamos el día de ayer. Dice Segunda de Samuel, voy a leer el texto para entrar en la conversación. Está allí en Segunda de Samuel capítulo 12. Todo el texto no lo vamos a leer, sino algunos. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Una vez leí un comentario, Juan, acerca de este hecho, y yo creo que David se alegró que lo visitara, y alguna cosa buena tiene que haberle traído, porque era muy íntimo de él Natán, ¿no es cierto? Lo había aconsejado muchas veces. Y le está contando una historia extraordinaria, y David se puso contento y feliz, pero nunca yo creo que pensó a que venía. No lo pensó. Y dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Bueno, el relato es que uno podría preguntarse por qué comenzó así Natán a abordar el tema con David, al cual Dios lo había llamado, porque Dios le dice: mira, anda a ver a David. ¿Y por qué él comenzó así el tema? ¿Qué te parece? Que así te viene a la mente que inicie la conversación. Te voy a contar una historia, David. Bueno, esto pone en relieve el corazón sincero de David, ¿no? La identificación con el más frágil. Recuerda que había pasado cerca de un año en que había acontecido esta situación con Betsabé, y después de un año tú tiendes a pensar que parece que no pasó nada, ¿no? Que pasó todo inadvertido lo que había ocurrido. Naturalmente puede ser que para los hombres sí, pero no para Dios, especialmente para su rey teocrático como era David. Así que después del asombro y el desmayo que produjo este evento de David con Betsabé, nosotros vemos la manifestación de, digamos, un juicio, pero sazonado por la gracia, porque la historia que le cuenta Natán a David es eso, es un juicio, pero que viene tremendamente influido por la gracia perdonadora de Dios. Y el hecho de recurrir a esta historia nos habla del tacto de Natán para enfrentar al rey, porque finalmente lo que Dios busca a través de su profeta es el arrepentimiento del rey, la confesión del rey, ¿no es cierto? Porque son las condiciones preliminares para avanzar hacia el perdón. De manera que yo creo que tenemos un ejemplo en Natán de cómo encarar al pecado y al pecador con tacto, con cristianismo, diríamos así, ¿no? No hay que confundir en estos casos tacto con cactus, porque algunas personas dicen: no, yo no tengo pelo en la lengua y le digo las cosas como son, y en vez de traer al arrepentimiento y a la confesión, ahuyentan al pecador de Dios, ¿no? De manera que todos estos modelos están aquí para ser aprendidos, ¿no? Ahora, si uno mira con detención, David, que era un rey justo, la verdad que muy justo con las personas, que en su reino esté pasando algo así, la historia que le cuenta Natán, para él fue desastroso. Que en mi reino pase, ¿qué es lo que había sucedido? Que esa persona que tenía muchas ovejas, ¿no es cierto?, usó de un pobre que tenía una sola ovejita y la usó para atender a su invitado. Entonces no puede ser. Interesante, porque David dice, él reacciona, dice: entonces se encendió, el versículo 5, dice: entonces, después de este relato, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán. O sea, está comenzando a dar su sentencia, pero él no lo sabía.
¿Y qué le dice? Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ujú. Yo creo que aquí es una respuesta correcta que David hace, porque el pecado en realidad lleva a la muerte. Y lo otro que él agrega, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El relato hasta allí me deja tranquilo. David dice, no puede ser que en mi reino. Pero ¿cuál es la respuesta de Natán? Tú eres aquel hombre. Tú eres el hijo de la muerte. Ese es más o menos lo que aparece aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, el Señor está incitando, invitando, porque Dios no obliga nada a nadie. Dios está invitando al arrepentimiento. Y esto es lo que viene ahora, ¿no es cierto? Cuando Claro. Natán le dice, tú eres aquel hombre. ¿Cómo reacciona David? Eso es importante en nuestro relato, porque cuando le dice tú eres ese hombre, yo me imagino que David estaba encolarizado, como dice acá, y había dado sentencia, y como rey tenía que cumplirse, y ahora se le dice tú eres ese hombre. Yo me imagino el semblante pálido de David, Sí. mirando a Natán, pensando, yo pensé que esto no lo sabía, que había quedado en el olvido. Total, soy el rey, puedo hacer lo que quiero, las leyes no están para mí, para que las cumplan los otros. Y entonces dice, bueno, y lo interesante es que Natán no solamente le dice tú eres el hombre, sino le dice y le da detalles. Y entonces David en su mente hizo esta conexión. Lo estoy imaginando por lo que pasa. Yo pensé que nadie lo sabía, pero no solamente nadie lo sabe, sino que Dios en detalles me ha contado lo que yo hice en secreto, entre comillas. Y eso es lo que quizá uno puede aprender de lección de estos relatos, porque Dios nos puede desnudar en algún momento. Y yo estoy pensando en un juicio, cuando alguien se presenta a ese juicio y viene a una persona y empieza a contar detalles de lo que él creía que nadie sabía, ¿cómo quedamos al descubierto? No tenemos herramientas como para defendernos. Claro, sí. Fíjate que en lo que continúa del relato después de tú eres aquel hombre, ahí es 2 Samuel 12:7, un poquito más adelante, finalmente David confiesa. Y él dice, pequé contra Jehová, ¿no? Ahí en el verso 13. No dice él, pequé contra Betsabé, o soy un homicida del esposo, no debería Eteo. No, él entiende que, el ataque contra Betsabé o contra Uría o cualquier otro ser humano en el fondo es un ataque a Dios, ¿no? Pequé contra Jehová. Entonces aquí yo veo una reacción que es bueno mencionar. Primero tenemos que aceptar que lo que no puede ser cambiado no va a cambiar, ¿no es cierto? Uno observa también que Dios lo confronta por medio de Natán, y quizás David tenía muchas razones para seguir escuchando las mentiras de la vergüenza, encerrarse en sí, en mentir, en negar, etcétera, pero no hizo eso, ¿no? En vez de entregarse, en este caso, a un ciclo maligno, sin fin, de negar, disculparse, etcétera, él abre su pasado ante Dios y dice, pequé contra Jehová. Y ese abrir el pasado, él entiende que es la manera de poder seguir adelante hacia el futuro. Es decir, sabía que no podía cambiar el pasado, pero David tenía esperanza en el futuro. Interesante, Juan y amables oyentes, que David había dicho que muere ese hombre. Y cuando miro el relato, Dios no actúa como David había dicho, porque dice después pequé, dice, ¿no es cierto? Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Esa es la misericordia de Dios que se presenta cada día con nosotros. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana.